Querida familia dominicana en el Perú, encontrándonos en el tiempo del Adviento, el tiempo en que alrededor de una corona encendemos las llamas de nuestros corazones anhelando la llegada del Salvador y Rey nuestro, hacemos nuestros los propósitos de que la paz nuevamente sea un compromiso de todos y de todas. El contexto del Adviento siempre es el fin del año civil y en el inicio del año litúrgico, un terminar y un comenzar, un pensar en lo que vivimos durante este tiempo y con memoria agradecida poner los frutos de nuestro trabajo apostólico a los pies del pesebre. Un abrazar la esperanza de que todo cuanto no llegamos a vivir, planes interrumpidos, metas no logradas a causa de nuestras dejadeces personales o factores externos, pueda ser replanteado, queriendo siempre hacer la voluntad del Padre. Y en medio de este contexto espiritual, como familia dominicana, nos unimos una vez más al pedido de la Promotoría General de Justicia y Paz, que cada año nos pide orar por las circunstancias en que algunos miembros de nuestra familia pasan en algún lugar de nuestra casa común. Para este año, se nos pide conectarnos con la familia dominicana en Myanmar. También la carta de Fray Aniedi Okure nos sigue pidiendo no apartar nuestra mirada de Ucrania, por quien también se dedicó un mes dominicano por la paz en el año 2020, cuando en medio de la pandemia, cuando ya se iban oyendo tambores de guerra. Vamos entonces, hermanos y hermanas, en esta tarde a tener tres partes en este encuentro fraterno, como hermanos y hermanas. En la primera parte vamos a mirar las injusticias de nuestro tiempo por las cuales necesitamos pedir la paz y construirla prácticamente. En la segunda parte vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios para darnos cuenta que podemos ser capaces de construir la paz. Y en la tercera parte, un momento de poder mirarnos a nosotros mismos, también vamos a evaluarnos cómo hemos sido constructores de paz durante este año. Mirando las injusticias. Como familia dominicana internacional, se nos pide orar por Myanmar y Ucrania. Tenemos que ver cuáles son las injusticias que atraviesan estos países. Como son tan lejanos a nuestro contexto latinoamericano, intentaremos resumirlos. Ucrania. Чу? Я не бачу. Ой, Боже. Давай, Игорь! Давай. Игорь! Побежали. Давай. Подвал! Все тапочки. Вещи, дай. Ucrania, lugar estratégicamente ubicado como paso entre Europa y Rusia, tiene una superficie de 630.700 kilómetros cuadrados. Tiene más de 43 millones de habitantes, que profesan en su mayoría ser católicos ortodoxos. Ucrania fue parte de la Unión Soviética hasta el año 1917, en que comienza su proceso de independización. Tras los acercamientos más hacia Occidente, es decir, con la Unión Europea, que con la misma Rusia, con quien compartía lazos históricos, religiosos, políticos y económicos, y además un suceso trascendental, la anexión de la península de Crimea a Rusia, se agrava una crisis geopolítica que hasta el momento ha dejado más de 14.000 muertos y 1,5 millones de migrantes, sin hablar también de los altos costos económicos y sociales.
Aproximadamente el 68% de los ucranianos se identifican como cristianos ortodoxos, de los cuales alrededor del 30% dependen del Patriarcado de Moscú, con 45 diócesis y casi 20.000 parroquias. Este es un tema también que se pone crítico en el país de Ucrania, sabiendo que hay lazos religiosos con el país de Rusia. Desde la llegada de Vladimir Putin al poder, Rusia ha insistido en la unión espiritual entre rusos, bielorrusos y ucranianos, por ser ciudadanos de la Rusia histórica o la Gran Rusia, apelando a la Iglesia Ortodoxa rusa como principal instrumento para mantener esta unidad. Sin embargo, la guerra geopolítica también ha traído descontentos entre los patriarcados de la Iglesia Ortodoxa. Ya en el año 1990, el Sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa anunció la ruptura de sus lazos con el Patriarcado de Constantinopla y cuestionó su potestad para otorgar la autocefalía a los ucranianos. Es 2020 y estamos a 50 kilómetros de Moscú, donde se inaugura una catedral en honor a las Fuerzas Armadas. Una demostración de cuán estrecha es en Rusia la relación entre la Iglesia cristiana ortodoxa y la política. Es muy difícil obviar la influencia de la Iglesia Ortodoxa. El patriarca ortodoxo de Moscú, Cirilo, no duda en mostrar con quién está su lealtad. Ha tildado de fuerzas diabólicas a los adversarios de Rusia y dice que Ucrania sucumbe a lo que llama las prácticas pecadoras occidentales, como el orgullo LGBTI. En Ucrania, alrededor de 30 millones de cristianos ortodoxos están divididos entre la Iglesia autogobernada y la Iglesia ucraniana ortodoxa, parte del Patriarcado de Moscú. Pero desde la invasión, ambos líderes rivales se han unido para condenar a Rusia. Algunas iglesias han quedado tan destruidas que ni siquiera sirven como refugio de los ataques, lo que lleva a muchos clérigos a pedir una escisión definitiva de la iglesia moscovita. Y mientras Kirill... Recientemente, el Papa Francisco mantuvo un tenso encuentro virtual con el patriarca ruso Kirill, quien se encuentra a favor de Putin y de la guerra. El Papa le recordó que ya no puede hablarse de guerras santas o guerras justas, como en otros tiempos, porque los cristianos han desarrollado una conciencia de la importancia de la paz. Vemos ahí que hay algunos malentendidos. La disconformidad de Rusia de que Ucrania establezca mayores relaciones con la OTAN le ha traído no solo invasión de sus territorios, sino también la promoción de nuevas repúblicas independientes, como Donetsk y Lugansk, aún no reconocidas a nivel internacional, pero que Rusia las ha propiciado. También ha traído la supresión del gas en la región y también el elevado costo de este insumo. La reducción de la agricultura, que en términos de cereales representa el 30% del trigo en el mundo. Por eso es que todo está subiendo. El bloqueo de la exportación de fertilizantes, que representa el 40% en Latinoamérica. Y el quebrantamiento de las relaciones diplomáticas. A 7 meses desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, 194 edificios de nuestra Iglesia Católica, de la Ortodoxa y algunas pocas protestantes han sido destruidos en 14 regiones del país. También han sufrido daño 66 edificios de los Testigos de Jehová, 5 mezquitas y alguna sinagoga. El total de lugares de culto dañados es de aproximadamente 270. Entre las iglesias cristianas, los daños están así. 136 de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, exafiliada a Moscú, 21 iglesias de la Iglesia Ortodoxa local y 7 iglesias católicas. Vamos a ver ahora un video que nos muestra algunos testimonios de lo que está pasando en el hermano país de Ucrania. Когда мы еще маленькими были, по-моему, мне 5 лет было, мы тогда еще года 2 в подвалах сидели, боялись. Но потом, когда по телевизору показали, что,
сказать, что из-за того, что в дом попала мина, из подвала не могли выйти. Мы перестали в подвалах сидеть. Потом мой отец подорвался на мине. Вот это вот осколки по крышам падали. Потом как-то уже стреляли, как-то уже привыкли. Ну, как обычно, как вот, ну, как, например, ходим утром, там, зубы чистить, это как обычно уже стало. Привыкли уже к этому просто, не обращаем внимания. Вот если я слышу, что летит мина или, например, с танка, там определяется по звуку. До 3 считаешь и слышишь, взорвалась она или нет. Ну, это уже определяет тех, кто уже сильно слышали этого. И уже знают наши дети, если начинают обстрелы, куда им деваться. Кто в подвал, кто под диванчики, где глухая стена, если пробьют, так чтобы не по голове, нигде, а на полу. Понимаете, уже ложатся они. Все в нем практически понравилось. Жить здесь понравилось, на реабилитацию ходить понравилось. Особенно больше понравилось на коне кататься. Ну так все вполне. Вчера ходили на службу в церковь. Тоже понравилось. Вот они сейчас уезжать не хотят туда, потому что у них страх. Как здесь хорошо, спокойно, они не слышат этих выстрелов. Nuestra familia dominicana en Ucrania está compuesta por 25 frailes en 7 comunidades, 18 hermanas de 4 congregaciones en 5 comunidades, 82 laicos en 7 ciudades y 6 grupos de jóvenes en los lugares de ministerios de los frailes. La orden fue fundada en Ucrania a principios de los años 90, después de ser suprimida durante la era comunista. La guerra, represiones y desplazamientos en las regiones limítrofes con Rusia no han cesado desde el año 2014, siendo los más afectados los niños que viven en las zonas en conflicto, con graves violaciones a sus derechos fundamentales. En este contexto, la familia dominicana se centra en 5 áreas para trabajar en la construcción de la paz: la rehabilitación de los niños en zonas de conflicto, la capacitación de líderes para ser facilitadores de reconciliación, formación de capellanes militares, también como facilitadores de la paz, apostolado en zonas de guerra y la Conferencia Internacional de la Paz.
Myanmar. Con una superficie de 676.579 kilómetros cuadrados, Myanmar se encuentra en el sudeste asiático, limitando con Bangladesh, China, India, Laos y Tailandia. Tiene una larga costa en el Golfo de Bengala, con más de 55 millones de habitantes. Comprende alrededor de 135 grupos étnicos. Esto es muy importante. La composición étnica mayoritaria está formada por un 68% de birmanos, un 9% de Cham, un 7% de Karen, un 4% de rakhines y un 3% de chinos. Hay un pequeño rebaño de 675,000 católicos que simbolizan el 1.1%, algunas cifras dicen que hablan 1.3%, según las estadísticas publicadas. Myanmar se independizó del Reino Unido el 4 de enero de 1948 con el nombre oficial de Unión de Birmania y que ahora ha quedado suprimido para llamarse simplemente Myanmar, aunque algunos van a encontrar que todavía se sigue hablando de Birmania. Desde febrero del año 2021 hay alrededor de 440,000 emigrantes a causa del conflicto interno que vive el país. Y es que el ejército de Myanmar dio un golpe de Estado y detuvo a la dirigente y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, considerada por muchos como la madre de la patria, quien a su vez ha sido la única presidenta elegida democráticamente después de un sistema militar que entró inmediatamente tras la independencia. Es decir, el pueblo de Myanmar apenas ha conocido la democracia. El conflicto ha sido en gran parte motivado por razones étnicas. Varios grupos armados luchan contra las Fuerzas Armadas de Myanmar por su derecho de autodeterminación. En el foco del asunto, los Rohingya son clave. ¿Quiénes son estos? Son migrantes musulmanes que no tienen aún el derecho a una identidad. Un gobierno elegido democráticamente, pero vigilado constantemente por las fuerzas militares, se encuentra entre la espada y la pared, puesto que para las fuerzas militares lo extranjero les parece temeroso. En el año 2017, Aung San Suu Kyi, esta presidenta, abrió camino a las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ocasión que se dio durante la visita del Papa Francisco al país de Myanmar, y en la que precisamente se le pidió que se abstuviera de hablar en su discurso de los Rohingya, aunque día más tarde los visitara, pero no en Myanmar, sino en Bangladesh. El tema de los Rohingya pues ha sido crítico durante la época de la presidenta, porque precisamente considerada como la madre de la patria, pues hay gran descontento de los grupos étnicos porque no se atrevía a desafiar a las fuerzas militares hablando de este grupo emigrante que no tiene una identidad dentro del país. La presidenta Aung San Suu Kyi, elegida nuevamente en febrero del año 2021 en los comicios, se encuentra privada de libertad tras la acusación de fraude electoral propiciado por las fuerzas militares y que mucho antes de darse los comicios ya iba propagando. El Estado todavía controla las principales emisoras y publicaciones y la autocensura se practica comúnmente. Esta es la situación que va pasando en Myanmar y a continuación escucharemos un testimonio de una hermana en este lugar. Hola a todos, soy Sor Magdalena y ahora vivo en Ávila. Quiero compartiros un poquito de mis sentimientos sobre la situación de mi país, Myanmar. Yo estoy aquí muy cómoda y no me falta nada. En cambio, mi familia y la gente de allí no pueden vivir tranquilos en ningún momento desde el año pasado en mayo. Viven huyendo en la montaña sin seguridad y les falta de todo: alimento, vestido, medicamentos, educación, etc. Dependiendo totalmente de las ayudas que les lleguen de fuera. Si yo
que solo veo y escucho noticias. Me pongo nerviosa y me preocupo. Cuánto estarán sufriendo y cuánta preocupación tendrán por todo ellos que viven allí. No puedo ni imaginarlo, especialmente los que tienen familiares que han perdido alguna parte de su cuerpo o incluso la vida. También porque ya no tiene hogar a que volver, como les pasa a mis padres, a mi hermano mayor y muchísimo más. Por eso yo no puedo vivir tranquila ni un solo día. Quiero que se acabe pronto esta situación tan mala, tan injusta, tan horrible. Pidamos a Dios que se solucione pronto y que les dé fortaleza, esperanza, paz, libertad, etc. Muchísimas gracias a todos. Nuestra familia dominicana en Myanmar. La representación de la orden en Myanmar, a través de la provincia, empezó con la fundación de la primera Casa de Santo Domingo en Yangon en el año 2010. Unos años más tarde, se establecieron 2 casas más, la Casa de Santo Tomás en el estado de Callao y la Casa de San Martín de Porres en la región de Mandalay. Actualmente hay 16 frailes ordenados, 4 diáconos, 10 frailes estudiantes, 5 novicios y un postulante. Las congregaciones femeninas que se encuentran allí son las misioneras de Santo Domingo, que también se encuentran en Yangon desde el año 2011, y luego en el año 2018 fundaron otra comunidad llamada Nuestra Señora del Santísimo Rosario en el estado de Callao. También están presentes la congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario y las Hermanas Dominicas del Beata Imelda, que desde el año 2010 han ingresado para poder captar nuevas vocaciones. Si bien es cierto, no tienen casas de formación allí, pues las vocaciones nativas son de ese lugar y son trasladadas a Macao y Filipinas para su formación inicial, por lo que hay una constante relación también con estas congregaciones. Nuestros hermanos y hermanas en Myanmar han sido objeto de atrocidades y violaciones de los derechos humanos que no han sido reportados por los principales medios de comunicación, tal como lo hemos visto hace un momento, sabiendo que las fuerzas militares pues están acaparando todos los medios televisivos y las publicaciones. Recientemente los militares irrumpieron en el convento de las Hermanas Dominicas y acamparon allí mientras otros se trasladaban al convento de los frailes. Gracias a Dios, las hermanas y los hermanos no se encontraban en ese lugar, pero las fuerzas militares saquearon las habitaciones y se llevaron todo lo que tenía valor. Hermanos y hermanas, sabemos que nuestro país también se encuentra en una dura crisis democrática, pero qué pensar también de este hermano país que apenas conoce la democracia y ya está teniendo nuevamente un golpe militar. Ingresamos a la segunda parte de nuestra reflexión, buscando la justicia y la paz. En todas las celebraciones eucarísticas oramos por nuestras autoridades, o al menos en la dinámica de la oración de los fieles no puede faltar. De hecho, es una propuesta que siempre sea la segunda petición. Ante los testimonios y hechos que interrumpen la paz de los países, son nuestros gobernantes, a nivel personal y a nivel de organización, los que deben garantizarnos la paz. Las decisiones que van tomando, se suponen, deben garantizar el bien de nuestros pueblos. Podemos detenernos en este momento a pensar en quienes nos gobiernan, pensando en la configuración que necesitan alcanzar, en la que no se puede renunciar a su aspecto espiritual. El Salmo 145, que encontramos aquí y podemos leer juntos, dice: Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré a Yahvé mientras viva. Mientras exista, tañeré para mi Dios. No pongan la confianza en los príncipes, en un ser humano incapaz de salvar. Exhalan su aliento, retornan a su barro. Ese mismo día se acaban sus planes. Feliz
quien se apoya en el Dios de Jacob, quien tiene su esperanza en Yahvé, su Dios. La palabra de Dios que hemos recitado expresa de principio a fin que solo Yahvé, Dios, es quien salva. Él es el único en quien podemos confiar. En un contexto donde los líderes de las naciones lo eran también en el ámbito religioso, estamos hablando de la época bíblica, los príncipes y reyes tenían su fuerza en cuanto recibían de Dios su autoridad. Cuando el naciente pueblo de Israel pedía un rey, esa elección solo podría ser a través del consentimiento de Yahvé. Aún así, decía el Señor en el libro primero de Samuel: ese día se lamentarán a causa del rey que han elegido, y entonces Yahvé no les responderá. Esta es una lectura deuteronómica de la situación de la monarquía que se encontraba, para los siglos 8 a.C. en adelante, totalmente deslegitimada. Dice el Señor a Samuel: piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reines sobre ellos. Los libros de Samuel y Crónicas dan los argumentos necesarios para corroborar que la monarquía solo podría ser una opción de gobierno en cuanto Dios esté en medio de ellos. David y Salomón, ambos, en menor medida, aparecen como los más encumbrados de una historia de alrededor de 5 siglos, pero tal parece que el experimento no funcionó, el experimento de la monarquía. Los profetas aparecen en este tiempo como semáforos que van indicando a los monarcas, a los reyes, por dónde ir y por dónde no. Quienes pudieron escuchar a los profetas lograron la paz para su pueblo en medio de sus días. Quienes los echaron a un lado vieron terminados sus días en la desgracia. Podemos revisar los libros de Reyes y de Crónicas al respecto. Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob. La confianza en un ser supremo y los valores que devienen de la religión por siglos también han colaborado a las naciones a lograr reinados y gobiernos prósperos, aunque también se sabe que la religión muchas veces ha sido mal utilizada para fines políticos. Ya sea en Oriente o en Occidente, la religión que nace de una impronta humana de alcanzar lo trascendente imprime un mínimo de valores para lograr la paz, el bien común, la caridad, la ascesis, la oración. Para nuestro cristianismo, Jesucristo personifica todo ello y se convierte en imagen del hombre perfecto, por lo que es modelo para todos y con mayor razón para quien ostenta o tiene el reto de asumir el liderazgo dentro de su pueblo, más aún cuando ha sido elegido para ello. La profecía de Isaías capítulo 32 nos dice: habrá un rey que reinará con rectitud y gobernantes que gobernarán con justicia. Cada uno de ellos serán como refugio contra el viento y protección contra la tempestad, como canales de riego en tierra seca, como la sombra de una gran roca en el desierto. Tendrán los ojos bien abiertos y estarán dispuestos a escuchar con atención. No actuarán con precipitación, sino con prudencia, y dirán las cosas con toda claridad. Las características de los gobernantes de los pueblos, al amparo del Rey de la Justicia y Príncipe de la Paz, se delinean en lo que el pueblo verdaderamente espera: refugio contra el viento, protección contra la tempestad, canales de riego en tierra seca, sombra en medio del desierto. Estas descripciones, que parten desde lo natural, anhela que los padres de las naciones, nuestros líderes, sean lo necesario para que en cada circunstancia de la vida se pueda vivir e incluso sobrevivir cuando haya adversidades. Se han mencionado algunas: tempestad, sequía, calor del desierto. Que nuestras autoridades sean todoterreno. Pero también hay aptitudes humanas señaladas en este texto de Isaías: ojos bien abiertos,
escucha atenta, acción prudente, comunicación clara. Tal vez sean personas difíciles de encontrar, pero vaya que en la historia de la humanidad, cada pueblo, cada comunidad, con razón, alaba y revive a sus héroes, como recuerdo de que sí es posible hallar personas de estos talantes. Aquí se pueden sumar las actitudes que Yahvé pide a Samuel. El hombre se fija en las apariencias, mas Yahvé escudriña el interior. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando se unge al rey David. David es destacado en las Escrituras por ser valeroso, porque asume con responsabilidad un encargo y porque no es un cobarde. También se le recuerda como un buen guerrero, sabe dar la batalla. Es de palabra amena, es decir, da gusto escucharle, de agradable presencia, y Yahvé estaba con él, también se dice. Y es que cuando alguien es de buen espíritu, se nota. Muchas veces nos encontramos en la disyuntiva de encontrar a alguien digno que nos represente. En los países ya hay dificultades para elegir juntos quién debería ser quien nos gobierne. Renunciando a los intereses personales y a los colores partidarios, deberíamos elegir a quien más se parezca al prototipo de gobernante de las Sagradas Escrituras. Y las otras religiones también tendrán prototipos semejantes. Ojalá alguien que busque la santidad de Jesús, la santidad de nuestro Señor. Podemos alzar la mirada y pensar desesperadamente en que no existen ese tipo de personas, en que estamos perdidos. Y la realidad nos enfrenta a la crisis del humanismo que vivimos hace décadas, si no siglos. En el fondo, hay una necesidad de formar personas que sean, valga la redundancia, humanas, que se encuentren comprometidos con la causa del ser humano en toda su dimensión. Tan difícil es ser humano y apostar por la humanidad. La paz es una agenda pendiente en nuestro mundo, y cuando la vamos clamando en alguna parte del hemisferio, ya desde el otro lado del mundo también se reclama. Parece como si estuviéramos destinados a vivir eternamente con esta angustia de escuchar guerras por un lado y por otro. El libro de los orígenes, el Génesis, en la Sagrada Escritura, nos presenta el estado de la creación de todo y del ser humano como en un estado de paz. Dice el libro de Génesis, vio cuanto había hecho y era bueno. También se lee, tomó pues Yahvé al hombre y lo dejó en el jardín del Edén. Lo dejó en medio del paraíso, en medio de todo lo bello, salió de las manos de Dios. Pero, como nos lo refiere la teología y los santos padres, la enemistad con Dios, la desobediencia, el querer ser como Dios, aparecen como los quebrantadores de esta paz y el origen del mal, del pecado, la pérdida de la unión con Dios y con todo lo creado. El anunciado de todos los siglos es profetizado como el príncipe de la paz. Isaías capítulo 9, versículos del 5 al 6, nos dice que vendrá el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. También podemos leer en Isaías otros versos en los que quisiera fijar que la paz solo es fruto de la justicia. La justicia producirá paz, tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá en un lugar pacífico, en habitaciones seguras, en residencias tranquilas, aunque el bosque sea talado y humillada la ciudad. Entonces vivirán felices, con riego abundante para vuestros sembrados y pastos seguros para el asno y el buey.
La aparente utopía isayana se nos aparece con fuerza en el tiempo del Adviento para confrontarnos en qué medida estamos logrando hacer del desierto tierra de cultivo, o si estamos haciendo la tierra de cultivo mucho más fértil de lo que ya era. Nuestro mundo se sumerge en medio de desiertos e infertilidades, no solo a nivel ecológico, sino a nivel humano. Pues bien decía nuestro Papa Francisco en Laudato Si, todo está conectado. Si lo humano va mal, claro que la casa común también lo estará. Isaías nos decía que aunque el bosque sea talado o humillada la ciudad, el pueblo de Dios vivirá pacíficamente en habitaciones seguras. Es que solo cuando la justicia produzca la paz es que logrará ser así. Aquí aparece lo antimágico de la paz perpetua profetizada. La paz no aparece de un momento a otro. La paz se construye con la justicia. El fruto de la justicia es la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo, nos dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Jesús se había dado cuenta de que una falsa paz rondaba por su pueblo. Quienes les tenían sometidos, y no solo hablamos de Roma, sino incluso sus propios sacerdotes y autoridades religiosas, habían hecho de la paz una ausencia de guerras públicas, en que no cabía espacio para alguna protesta, como hoy tenemos el derecho a protestar, a escuchar el clamor, pero sin violencia. Así, la paz de Jesús no era como la de su mundo, una paz acomodada, convenida, reprimida, apagada, no vivida. Jesús también dice en el Evangelio de San Mateo, no he venido a traer la paz a la tierra, sino a traer la espada. El príncipe de la paz se nos aparece como signo de contradicción. Viene a incomodarnos, viene a traer fuego y quiere que arda, porque no está conforme con la paz pactada e imperturbable, sino que quiere la paz como fruto de la justicia. Por eso el Señor fue constructor de justicia en medio de las discriminaciones y señalamientos. Como discípulos y discípulas del Maestro, también estamos invitados a ser constructores de paz, a seguir sus huellas. Un recuerdo y un compromiso. Durante la pandemia y en medio del dolor de la humanidad entera, muchas iniciativas muy humanas, solidarias, compasivas, fueron saludadas por nuestros hermanos, porque aparecieron o se visibilizaron cuando más se necesitaba. Nuestra Iglesia Católica no podía ser la excepción, no debía ser la excepción. Y vimos que era posible tejer puentes de paz en medio de una guerra, la guerra del COVID, de la que nadie podía escapar. El toque de humanidad en nuestros corazones lo hicieron posible. Ante la grave crisis de injusticia y guerra, lo podemos volver a hacer otra vez. Necesitamos un toque de humanidad. Y por eso debemos repensar en armarnos y armar nuevos liderazgos para las guerras presentes y futuras, siendo más humanos, acaso más cristianos. Podríamos repensar en si los liderazgos que se encuentran en medio de la guerra, Ucrania-Rusia o en Myanmar, están a la altura de las circunstancias. Pero nos podemos enredar en una serie de críticas personalizadas que tal vez no nos competen, no siendo parte de las naciones en cuestión. En cambio, sí podemos más acertadamente hablar de lo que necesitamos para nuestro país, para nuestro Perú, en este momento de crisis. Como familia dominicana, se nos encomienda orar y ayudar por quienes están siendo constructores de paz y también serlo nosotros mismos. Nuestro Papa Francisco, transgrediendo toda obtusa idea de que lo político es ajeno a la vocación religiosa, nos dice, un individuo
puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. El Papa Francisco hace este llamado. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación. Es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Fratelli Tutti, número 180. Podemos identificar qué actitudes, como constructores de paz, estamos tejiendo y construyendo dentro de nosotros mismos y de nuestra comunidad. ¿Cuáles estamos contagiando entre los demás, sabiendo que, como agentes pastorales, como laicos dominicos, algunos son catequistas, religiosas y religiosos, estamos llamados a ser predicadores y predicadoras de la paz? Compartamos el sueño de nuestro Papa, del Cristo en la tierra, y oremos juntos para finalizar este encuentro la oración que el Papa Francisco en Fratelli Tutti: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Hermanos y hermanas, en este momento ustedes van a tener un momento de compartir en grupos que ya los facilitadores les van a indicar. Agradezco a la Comisión de Familia Dominicana allá en Lima, que ha tenido a bien convocarme para poder ofrecerles algo que espero les pueda ayudar a su vivencia dominicana como constructores y constructoras de paz. Nos vemos hasta otro momento y que pasen una feliz Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.